Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. ¿Por qué con la guianza de su Santo Espíritu? Porque su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Amén. La palabra de Dios dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Qué bendición. Vamos a ser probados en nuestra fe, porque somos procesados. Como el oro somos procesados. Nuestra fe hay veces es procesada, porque después de que Dios comienza una obra en nuestra vida, inicia también un proceso de transformación. Sin embargo, existe una etapa que muchos creyentes desean evitar: el fuego del proceso. Nadie disfruta las pruebas, ¿o sí? Nadie disfruta las lágrimas. Nadie disfruta las noches de incertidumbre. Pero es precisamente en el fuego donde Dios elimina impurezas, donde fortalece nuestra fe y revela quiénes somos realmente. Por eso el oro no se purifica en agua fría, pero no se fortalece sin calor. Por eso nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, somos formados por medio de las pruebas, porque ahí mismo sabemos quiénes somos. Si seguimos en el Evangelio, simplemente nos apartamos. Porque qué bonito tener abundancia y levantar nuestras manos allá en la iglesia, o arrodillarnos en nuestra casa al medio de nuestra abundancia. Pero cuando llega la escasez, ¿qué hacemos? Empezamos a cuestionar a Dios. Le empezamos a decir: Señor, pero si es que yo voy a tu casa, es que yo te sirvo. Pero Dios nos dice en esta mañana que como hijos somos esos hijos que Él nos disciplina, nos prueba, para que nosotros mismos entendamos que somos llamados a ser hombres y mujeres que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aleluya. Por eso el creyente no madura sin procesos, amada iglesia. Lo que Dios quiere llevar, lo que quiere hacer con nosotros es llevarnos a otro nivel. Pero para ello debemos pasar por el fuego, por la transformación. Por eso la primera carta de Pedro fue escrita a creyentes perseguidos por el Imperio Romano. Muchos habían perdido propiedades, habían perdido familias y posiciones sociales por seguir a Cristo. Pero aquí Pedro les enseña que el sufrimiento no era señal de abandono. Aquí les enseñaba que Dios estaba con ellos, que ahí, a través de ese abandono, no era un abandono divino, sino evidencia de que Dios estaba refinando su fe. Amada iglesia, para la mentalidad hebrea en ese tiempo, el fuego representaba purificación, juicio y transformación. Por eso Pedro compara las pruebas
con el proceso de refinamiento del oro. Usted y yo, amada iglesia, somos formados por nuestro Padre Celestial, porque Dios nos quiere llevar a otro nivel, a un nivel más profundo, a un nivel donde usted y yo debemos estar firmes en medio de la prueba, en medio del proceso. Y como primer punto de 20, el fuego revela lo que hay en el corazón. Ahí en Deuteronomios 8:2 dice: y te acordarás de todo en el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para probarte y saber lo que había en tu corazón. Amada iglesia, cuando nosotros estamos en prueba, cuando estamos en dificultad, ahí empieza a aflorar lo que hay en nuestro corazón. Si en tu corazón hay palabra, ahí te vas a fortalecer, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en tu corazón hay amargura, eso es lo que va a salir de tu corazón por tu boca. Por eso, amada iglesia, Israel salió de Egipto en una noche, pero Egipto tardó años en salir de Israel. Dios permitió el desierto para revelar las áreas que necesitaban transformación. Porque es que las pruebas no le demuestran a Dios quién eres. Las pruebas te muestran a ti quién eres. Porque es que Dios sabe quiénes somos. A Dios no se le escapa nada, y eso debemos recordarlo, amada iglesia. Muchos descubren en las pruebas temores ocultos, orgullos escondidos, falta de fe, dependencias equivocadas. Hay veces que nosotros confiamos tanto en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en lo que hacemos, en lo que hemos estudiado, pero en medio de la prueba eso no nos ayuda de nada, porque simplemente esas cosas son vanas. Por eso, amada iglesia, vemos personas que tienen bastante dinero, pero eso no les quita que en medio de la prueba ellos tengan que buscar a Dios. Por eso, amada iglesia, cuando llega una crisis, no te preguntes solamente ¿por qué me está pasando esto? Pregúntate también, ¿qué quieres mostrarme, Dios, de mí mismo? Porque es que la manifestación implica que Dios expone áreas internas para transformarlas. El Espíritu Santo no solamente consuela, también confronta, amada iglesia. El fuego no crea impurezas, solo las hace visibles, amada iglesia. Aleluya. Porque es que Dios revela para sanar, no para condenar. Y como segundo punto, el fuego elimina lo que sobra. Ustedes ven que cuando colocan a derretir el oro, si tiene alguna impureza sale a flote. Ese oro está siendo procesado, pero lo más que contamina es lo que sale a flote. Así somos nosotros, porque cuando estamos en medio de la prueba, ahí es donde vamos a sacar a flote lo que impide que la presencia de Dios nos lleve por un camino correcto. Y lo leemos ahí en Malaquías 3:3, amada iglesia, dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Amada iglesia, yo trabajé en una compañía allá en Colombia. Ahí manejaban lo que era el cobre.
y lo echaban en una, no sé cómo le digan ustedes, en una batea caliente, a fuego. Y yo veía que ellos le quitaban por encima algo. Yo decía, pero ¿cómo así que están botando? Que están botando el cobre, lo están botando. Pero me acerqué y miré, y era una cuestión blanca. Yo le dije al operador, le dije, ¿y por qué le quitan eso? Dice, no, lo que pasa es que esto es lo que contamina el cobre. Porque si le dejamos esto, entonces esa es una parte donde el cobre va a sellar, pero va a sellar en falso. Y el cobre lo utilizan mucho allá para hacer conexiones de gas. Y entonces, si dejan esa contaminación, la presión del gas lo que hace es romper el cobre y puede ser peligroso. Por eso nosotros, cuando somos formados, es porque Dios quiere darnos una bendición especial. Y si estamos con esa, no entregamos todo eso en las manos de Dios, simplemente vamos a seguir en proceso hasta que saquemos eso a flote y el Señor lo puede eliminar o lo podemos renunciar. Por eso los refinadores antiguos colocaban la plata hasta que las impurezas subían a la superficie. Entonces la removían una y otra vez. Dios hace lo mismo con nosotros. A veces elimina relaciones incorrectas, dependencias humanas, ambiciones carnales y actitudes destructivas. Lo que parece pérdida, muchas veces es purificación. Por eso hay cosas que Dios está quitando, porque no pueden acompañarte al próximo nivel. No todo lo que se va es una pérdida. Algunas cosas son estorbo. Por eso Dios utiliza las circunstancias para transformarnos a la imagen de Cristo. La eliminación de ciertas áreas es parte de la obra redentora. Por eso muchas veces lloramos por lo que Dios está quitando sin entender. Pero no entendemos que Él está protegiendo nuestro futuro. Porque es que Dios no te quita algo bueno para dejarte vacío. Te quita lo temporal para dar lo eterno. Y como tercero y último punto, el fuego prepara para la promoción. Ahí en Romanos 5, 3 y 4 dice: la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Vemos que José pasó 13 años siendo procesado. Yo me atrevo a pensar que José de pronto tenía un temperamento fuerte, porque fue un proceso largo. Y yo he visto personas que son de temperamento así fuerte, que son temperamentales, y esas personas es donde yo he visto el proceso más fuerte, más duro. Vemos que José pasó 13 años siendo procesado. No más David pasó años en cuevas siendo procesado. Quizás tenía altivez, tenía una prepotencia porque fue llamado rey desde joven. No sabemos, es algo que me atrevo a pensar, hermanos, hermanas. Moisés pasó 40 años en el desierto. Jesús pasó 40 días siendo probado antes de iniciar su ministerio público. La promoción de Dios siempre viene después de la preparación de Dios. Quizás usted está siendo procesado para ser promovido. No apresure los tiempos de Dios. La preparación correcta evita fracasos futuros. Dios desarrolla carácter antes de entregar autoridad.
El reino de Dios funciona sobre principios de madurez espiritual. Por eso, amada iglesia, el peso de la gloria futura exige la fortaleza que solo Dios, Él puede procesar y puede producir. Porque es que la prueba que hoy te duele puede ser la preparación para el milagro que mañana te sorprenderá. Amada iglesia, Israel fue procesado. Israel tuvo un proceso de liberación, un proceso de desierto, de purificación, de tierra prometida. Vemos que José soñó, pero después fue llevado a un pozo, después a una esclavitud, después a una prisión, pero con una finalidad de gobierno. Vemos a David. David fue ungido, pero también fue perseguido. David fue procesado en el desierto, pero su finalidad fue el trono. Vemos a Moisés. Moisés, un hombre de palacio, pero fue llevado al desierto. Fue llamado, pero su finalidad fue la liberación de una nación. Y vemos que Jesús también fue procesado. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para no serlo? Para no ser procesados. Jesús, un bautismo, pero también pasó un desierto, pero también un ministerio. Murió en la cruz, pero su finalidad fue la gloria. Por eso, amada iglesia, existen 3 etapas en el fuego de Dios. El primero, la revelación. Dios muestra lo que debe cambiar, lo que debemos cambiar. Segundo, refinación. Dios elimina lo que estorba. Tercero, la preparación. Dios fortalece para el propósito. Muchas veces deseamos la gloria, pero pocos aceptamos el fuego que lo precede. Quizás hoy estás atravesando una temporada difícil, pero recuerda, el fuego no significa rechazo, el fuego significa transformación. Dios no está destruyendo tu vida, hermano. Dios no está destruyendo tu vida, hermana. Está refinando tu carácter. No estás siendo abandonado, estás siendo preparado. Y cuando el proceso termine, habrá menos de ti y más de Cristo. Por eso no huyas del fuego. Yo estoy siendo procesado. Yo estoy siendo procesado. No huyamos del fuego de Dios. Permitamos que Él complete la obra que comenzó. Porque el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te perfeccionará, amada iglesia. El fuego del proceso no vino para consumirte. Vino para convertirte en la persona que Dios vio desde el principio. Dios confía en ti, amado hermano. Dios confía en ti, amada hermana. Tú no estás en la iglesia por estar. Estás porque Dios te ha llamado con un propósito especial. Tú eres la amada de Dios. Tú eres el amado de Dios. Hoy levántate en victoria. Hoy cree que Dios va a hacer algo grande. Hoy cree que que este proceso que el Señor está haciendo es para bendecirte, para levantarte. Porque Él te dice: hijo mío, hija mía, no desmayes, yo estoy contigo. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú nos hablas y nos dices que tú nos procesas. Y quizás hemos sentido que tú nos has olvidado, pero hoy nos dices, Señor, que tú nos estás transformando. Tú nos estás ayudando para algo bueno.
Por eso te damos la gloria en esta mañana. Gracias por ese proceso que estamos pasando. Gracias quizás por ese dolor, porque sabemos que en ti nada se pierde. Todo es provechoso, Señor. Por eso a ti la gloria, a ti la honra, Señor, a ti la alabanza. Porque una vez más creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.